Subaru pensó como, desde que él y Satella se conocieron, solo la había hecho parecer preocupada. Las pocas veces que sonreía, la razón no tenía nada que ver con Subaru, era desafortunado. Dado lo linda que se veía incluso cuando mostraba emociones negativas, Subaru pensó que sería maravilloso si alguna vez le sonriera a él. Muy bien, hagamos esto, es tiempo de que haga algo para mostrarte de qué estoy hecho. ¿Por qué estás tan emocionado de repente? Puedo ver por tus fosas nasales. Bueno, esa es una gran manera de arruinar mi escena de muestra de determinación, gracias. A pesar de que tenía su energía disparada a un nivel superior desde el principio, Subaru apresuró su paso para no quedar detrás de Satella, sus brazos balanceándose hacia adelante y atrás mientras se apresuraba para no ser dejado atrás por la chica que continuaba hacia su objetivo. Parte 10. Ahora, Subaru y Satella entraron al siguiente escenario en su camino de completar su tarea, los barrios bajos, y parecía que iban a tener muchos problemas. Eso es, hasta que se volvió claro que un personaje improbable probaría ser útil, muy útil en realidad. ¿Quién? ¿Preguntas? Yo sí, yo por alguna razón desconocida. La gente aquí en los barrios bajos es amable conmigo. ¿Qué tipo de variable desconocida es responsable de esto? ¿Mi estadística de carisma finalmente fue ajustada? No he sido tan amado desde el preescolar. En preescolar, Subaru era bastante lindo. Su cabello era largo y era frecuentemente confundido con una niña. Dado el cambio a su estado actual, solo tomó 10 y pocos años. El paso del tiempo realmente es cruel e implacable. ¿Cambió algo en mí desde antes? ¿Tengo, como, algo en mi cara? Bueno, si tienes tus ojos que parecen malignos, orejas cortas, y nariz plana en tu cara. Pude haber seguido sin esa descripción de ojos malignos y nariz plana, replicó Subaru antes de colgar su cabeza. Satella puso un dedo en sus labios y pensó. Probablemente tenga algo que ver con cómo te ves y la manera en que estás vestido. Estás cubierto de polvo y suciedad e incluso hay rastros de sangre. La gente que vive aquí también, la tienen difícil. Así que debieron verte con pena y no pudieron evitar ser amables contigo. Ahora mismo estás haciendo un buen trabajo al hacerme sentir mal por cómo me veo, pero tienes razón, tiene perfecto sentido, maldición. Como dicen, personas con la misma enfermedad se tienen lástima. Mientras era genial que Subaru pareciera ser más agradable en los barrios bajos de una manera inesperada, la simpatía de Satella siempre estaba baja. La razón, de nuevo, probablemente tenía que ver con la manera en que estaba vestida. Los matones de antes hicieron comentarios similares, pero realmente estás bien vestida, ¿cierto? Supongo que destaco, ¿verdad? Replicó Satella, viendo a Subaru nerviosamente, mientras bajaba las mangas de su abrigo blanco. Sin embargo, mientras reconoció el problema con su ropa fina, parecía ser inconsciente del hecho de que no solo la ropa, sino la persona usándola también. Tengo algo que me gustaría preguntarte, pero... ¿qué es eso? Este no es lugar para que caminen tú y tu ropa lujosa, jovencita, así que sigue avanzando, lárgate. De nuevo, Satella fue bruscamente rechazada mientras trataba de pedirle ayuda a alguien. Dado su bajo grado de éxito tenía que ver con ambos, su buena apariencia y su ropa fina, más que 2 veces peor. Era mejor decir que era, peor al cuadrado. Sin embargo, no era como si Subaru pudiera sugerir que se ensuciara como él estaba. Al menos estarías un poco mejor si te quitas tu abrigo, sugirió Subaru. Lo sé, pero Satella agarró ambos hombros de su abrigo con sus manos, pero no se lo quitó. Subaru pensó que su respuesta era un poco extraña, pero no lo mencionó. Mientras Satella parecía deprimida, ligeramente pasó su mano contra la decoración de flor roja puesta en su pecho izquierdo. Subaru, viendo cómo Satella encontró consuelo en esa decoración, no podía evitar sonreír y lo hizo querer tratar más duro por su bien. Si Satella no podía hacer esto sola, haría uso de su sucia apariencia para hacer progreso. Supongo que esto significa que cosas buenas vienen de incluso ser golpeado por un grupo de matones en un callejón, pensó Subaru. Bueno, no te preocupes mucho, puedes dejarme esto, de todas maneras, con los frutos de mi labor, pronto la tendremos arrinconada, así que sigamos persiguiendo al criminal, así que sí, con los frutos de mi labor, pronto la tendremos arrinconada, sigamos, buscando. Entiendo que estés feliz por ser útil por una vez, pero es realmente lamentable cuando pones tanto énfasis en ti mismo así. Subaru hizo una pose con cada pausa en su oración, lo que pensó que era genial.
pero cuando Satella lo puso así, solo hizo ver a Subaru como si saltara diciendo mira lo que puedo hacer. Satella miró a Subaru con una cara que parecía que lamentaba elevar su opinión de él antes y Subaru solo respondió con una débil sonrisa. Había sido poco más de 2 horas desde que se conocieron, pero con cosas así, Subaru ya sentía como si hubiera conocido a Satella por mucho tiempo. Sin embargo, este pequeño episodio tuvo un final diferente que los últimos. Lo siento, pero ya estoy en mi límite, dijo Pac débilmente mientras se inclinaba contra el cuello de Satella. Su abrigo gris brillaba con una débil luz y su figura se hizo borrosa como si fuera a desaparecer en cualquier momento. La manera en que desapareces parece como si estuvieras muriendo. Traté de quedarme más de lo usual porque quería proteger a mi preciosa hija de este tipo de ojos malignos andando a su alrededor, pero cuando trabajo de más, termino desvaneciéndome cuando es tiempo de que desaparezca. Eso es terrible, pero déjamelo a mí, no dejaré que ningún tipo peligroso se le acerque después de que desaparezcas. Espera, ¿eso significa que está bien que elimine la faz de la Tierra antes de que desaparezca? No, no está bien, gritó Subaru, alejándose y abrazándose a sí mismo. Estoy bromeando, dijo Pac con una pequeña explosión de risas. Después de eso, Pac miró a Satella, que sacó del bolsillo de su pecho un cristal que brillaba con luz verde. Lamento presionarte tanto, Pac, haré lo mejor de aquí en adelante, así que solo descansa. El cristal verde siguió brillando con una débil luz en las manos de Satella mientras lo sostenía. Parecía diferente de lo que podrías llamar una joya, por lo que Subaru podía decir, cristal era la palabra que mejor quedaba. Pac se arrastró desde el brazo de Satella y se acercó al cristal, entonces lo abrazó a su pequeño cuerpo. Finalmente se giró hacia Satella. Estoy seguro que ya sabes esto, pero sé cuidadosa y no te sobreesfuerces. Si algo sucede, no dudes en usar tu solicitud y llamarme. Lo sé, no soy una niña, puedo cuidarme sola. Me pregunto sobre eso. Mi preciosa hija siempre me hace preocupar cuando son cosas así. Cuento contigo, Subaru. Pac miró a Satella con afecto, en la manera en que un padre mira a su hijo. Satella se sonrojó, pero también parecía irritada. Con la conversación arrojada así, Subaru golpeó su pecho. Muy bien, déjamelo a mí, puedes confiar en mi sexto sentido. Cuando suene la alarma de peligro, la sacaré enseguida. Realmente no entiendo la mitad de lo que dices, pero está bien, ahora con eso fuera del camino, buenas noches. Tengan cuidado. Con una última mirada dirigida a Satella, Pac finalmente se desvaneció. Su pequeño cuerpo se convirtió en una pequeña bola de luz, que gradualmente se derritió alrededor como si desapareciera. Aparte del hecho de que era un gato que hablaba, esta era la primera vez que Subaru veía a Pac hacer algo de espíritu. Ahora, viendo esa muestra fantástica, sintió sentimientos mixtos de emoción y admiración brotar dentro de él. Mientras Subaru se emocionaba por sí mismo, Satella corrió ligeramente sus manos sobre el cristal y cuidadosamente lo puso de vuelta en su bolsillo del pecho. Por las conversaciones que habían tenido antes, Subaru pensó que ese cristal debía estar conteniendo el núcleo de Pac ahora mismo. Ahora solo seremos los dos, pero no te hagas ideas, aún puedo usar magia, ¿sabes? Aparentemente Satella había tomado las últimas palabras de Pac seriamente y estaba alerta. Hey, la última vez que estuve solo con una chica fue en primaria. Realmente no soy capaz de hacer nada. ¿No has puesto atención a mi falta de habilidades humanas hasta ahora? Eres totalmente irremediable, pero de nuevo, estoy convencida. Muy bien, sigamos. Pero recuerda, sin Pac necesitamos ser más cuidadosos que antes. Tal vez asombrada por la orgullosa proclamación de Subaru de su cobardía, Satella no parecía mantener su recelo de él y así ató el frente de su manto y fue adelante. Estaré en la vanguardia, así que solo mantén tus ojos en lo que está detrás de nosotros. Si algo pasa, dime de inmediato, no debes pensar que puedes encargarte de todo por ti mismo, no quiero ser vil, pero realmente eres débil. Bueno, cuando lo pones así, es difícil enojarse por eso. Si Satella quería alejar a Subaru, realmente eres débil hubiera sido suficiente. Dado que no podía ocultar lo que en verdad sentía, Satella era suave en el fondo, muy suave, incluso. Subaru le dio un codazo suave a Satella, a pesar de que parecía que ella quería decir algo y los dos continuaron su búsqueda. A pesar de toda la charla, su búsqueda siguió igual que antes, sus métodos eran básicos. Cuando encontraban a alguien,
describirían a quien buscaban y preguntaban si la persona tenía alguna idea de quién podría ser. Subaru, quien hacía todas las preguntas, se había vuelto mejor después de haber hablado con muchas personas. Estaba empezando a encontrar su paso. ¿Sabes? Podría ser esa chica Faud. Era rubia y muy rápida, ¿cierto? Un poco bajo una hora después de que entraran a los barrios bajos y empezaran a preguntar, finalmente había encontrado algo de información valiosa. El tipo que dio la información era alguien contra quien Subaru había ido directo y dijo, «Hey, hermano, ¿cómo va la vida?», como si ya fueran amigos. Es Faud a quien buscan, lo que haya robado probablemente está en la bodega de botines. Usualmente lleva las cosas allí, las etiqueta y entonces el viejo que es el maestro allí las venderá a un mercado en algún otro sitio. Eso suena como un sistema extraño. ¿Nadie se preocupa por el maestro de la bodega se vaya con todos los bienes? La razón por la que es el maestro es porque la gente confía que no lo haga, pero, bueno, incluso si vas y le dices que es robado, probablemente solo te diría, ¿y qué? Así que mejor ve preparado para negociar un precio para comprarlo de vuelta. Después de todo, es la culpa del dueño original por ser estúpido y que se lo robaran en primer lugar. El hombre terminó con una risa. Subaru fue capaz de hacer que el hombre le dijera la ubicación de la bodega de botines, así que probablemente serían capaces de encontrarla pronto, pero había un nuevo problema. Subaru y Satella no tenían dinero. Ese tipo dijo que debíamos comprarla de vuelta, pero sin siquiera una palanca. Tengo el presentimiento de que este tipo maestro limpiaría el piso con nosotros. ¿Por qué tengo que pagar para recuperar algo que ya es mío? Con el problema girado de nuevo a su combinada falta de fondos, Satella parecía preocupada. Tenía un punto, por supuesto, pero no era como si pudieran esperar que el maestro de la bodega de botines estuviera de acuerdo. Para resolver el asunto pacíficamente y con certeza, sería mejor seguir el aviso de ese hombre y tratar de negociar. Sin embargo, parece un poco tarde para preguntar, ¿pero esa insignia que te fue robada, parece cara? Incluso si entramos esperando ser sobrecargados, sería imposible negociar sin tener idea de lo que vale. Es pequeña, pero hay una joya incrustada en el centro, no sé por cuánto dinero alguien podría comprarla, pero tengo bastante certeza de que no sería una cantidad pequeña. Una joya, Ese parece que va a ser un problema. Incluso para las personas que no están familiarizadas qué tan valiosas son las cosas. Una joya es uno de esos artículos convenientes que puedes decir que son caros a simple vista. Subaru dudó que había la tecnología para producir imitaciones en este mundo, así que las cosas que se parecen a las joyas son probablemente joyas. En otras palabras, valdrían mucho dinero. Mientras que ninguna de estas noticias no sonaban buenas noticias, Subaru pensó que había algo raro en lo que Satella estaba diciendo. A pesar que la insignia era supuestamente suya, dijo que no sabía su valor. Mientras que era posible que fuera algo que recibió de alguien más, se quedó en su mente. De todas maneras, primero encontremos esta bodega de botines. Es posible que podamos negociar para recuperarlo. En el peor de los casos, Subaru tenía una forma de asegurar los fondos, aunque estaba dudoso en usarlo, y no quería decirle a Satella antes de que tuviera que hacerlo. Mientras caminaban, Subaru y Satella pasaron los siguientes 10 minutos hablando acerca de cómo podrían recuperar la insignia, pero nada parecía ser factible. Ahora que estaban al frente del lugar llamado Bodega de Botines, Subaru y Satella se miraron el uno al otro. Este lugar es más grande de lo que imaginé. ¿Qué tan bueno es el negocio de robar en estos últimos días?, dijo Subaru. Entiendo que lo llamen bodega en vez de refugio, si este lugar está lleno solo con cosas robadas. De cualquier manera no creo que ninguna de estas personas de aquí tenga algo de esperanza, añadió Satella. Por supuesto, ya que la bodega existía como un lugar para guardar artículos que fueron vendidos, sería improbable que estuviera lleno por completo. Era un edificio de altos pisos, pero era lo suficiente para que parezca que podía funcionar como vivienda para un gran número de personas. El edificio estaba justo al lado de un muro defensivo y estaba en la parte más profunda de los barrios pobres. Ese muro alto detrás del edificio. Es ese. Creo que es una de las paredes de la ciudad, lo cual significa que vinimos desde el centro de la ciudad hasta sus límites, contestó Satella. Subaru trató de imaginar un mapa de la ciudad en su mente, con lo que había dicho Satella. Lo más probable era que la ciudad fue construida como un cuadrado y tenía muros a cada uno de sus lados. Adicionalmente, ni en el centro ni en la parte del norte debería haber un castillo,
desde los cuales estos barrios bajos estarían situados a los lejos. Teniendo en cuenta que había pasado 3 a 4 horas desde que Subaru y Satella habían iniciado su búsqueda, el ámbito de la ciudad parecía ser un poco más grande de lo que Subaru se había imaginado en un principio. Bueno, de acuerdo a lo que hemos oído, debería haber un maestro a cargo de esta bodega, que se encarga de todos los bienes robados, pero, ¿cómo exactamente te acercarás a él? Vamos a ser directos y honestos. Solo tendremos que decir, han robado algo de nosotros, así que si lo encuentra, por favor devuélvalo. Subaru trató de explicar que eso no iba a funcionar, pero Satella no le hizo caso. En su interior, Satella era demasiado directa y honesta consigo misma. Si algo se había torcido o doblado, no podía evitar tratar de enderezarlo. Por supuesto, esa fue una de las razones por la cual Satella salvó Subaru en el primer lugar. Está bien, lo tengo, deja que me encargue de esto. Debido a la personalidad de Satella, Subaru sabía que las cosas se complicarían si ella era la que hablara, por lo que Subaru se ofreció a sí mismo. Su plan B, bueno, era difícil llamarlo un plan de contingencia si ya estaba considerando la posibilidad de usarlo, pero si las cosas se complicaban antes de que tuviera la oportunidad de ponerlo en práctica, lo cual también sería un problema. Subaru había tomado su decisión, él no era de los que dudan en momentos así. Satella se mostró sorprendido de que Subaru era el que quería hablar y mientras Subaru estaba pensando que tan linda era su expresión, se apresuró a tratar de pensar en una respuesta para cualquier argumento que tendría Satella. Pero... Está bien, te lo encargo. Mira, entiendo que es difícil para ti dejar que me ocupe de algo tan importante, y yo no soy lo suficientemente estúpido como para pensar que he ganado tu confianza, pero tengo un plan, por lo que si pones tu confianza en mí esta vez. Espera, ¿eh? ¿Por qué estás tan sorprendido? A juzgar por todo lo que ha ocurrido hasta ahora, se podría pensar que esto podría señalar el comienzo de una discusión, ¿verdad? Me imaginaba que dirías algo así como, ¿de verdad esperas que dejara a una persona buena para nada como tú, cuya única habilidad es la de convertir el oxígeno en dióxido de carbono, manejar algo tan importante? No me hagas reír, esperaría que un perro haga un mejor trabajo que tú entonces, mientras estoy herido, usaría la oportunidad para renovar mi determinación. Nunca diría algo tan malo como eso. Mientras Subaru expuso su complejo exagerado de persecución, Satella no parecía tan feliz. Sin embargo, aclarándose la garganta, fijó sus ojos de amatista en Subaru y dijo: por supuesto que estaría mintiendo si dijera que no pensé que me estabas reteniendo de alguna forma y justo cuando creo que ya estás hablando en serio. Ante mi inquietud dijiste algo completamente estúpido. ¿Ante mi inquietud, eh? No he oído eso en un largo tiempo. Bromeó Subaru, suspiró y relajó sus hombros, incapaz de responder. Aunque, a pesar de que actúas como un idiota a veces, fue gracias a ti que fuimos capaces de evitar que esa niña llorara, y no creo que seas de ese tipo de persona que miente o hacer cualquier cosa sin pensar, dijo Satella, mirando hacia atrás lo mucho que recorrieron hasta el momento. Entonces, voy a confiar en ti. Si todo esto funciona, incluso podría pensar que la reunión ha valido la pena. Sabes, si en lugar de la última parte que dijiste simplemente me hubieras mirado y dicho, por favor, da lo mejor de ti por mi bien, habría estado totalmente determinado para hacer esto, ¿sabes? No puedo obligarme a decir algo así, pero... buena suerte, esta era una chica que no podía mentir por cualquier motivo. Está bien, voy a dar lo mejor de mí, dijo Subaru, rompiendo en una sonrisa antes de dirigirse hacia la entrada de la bodega. La carta de triunfo que Subaru tenía, la cual no era capaz de decirle a Satella, era la única cosa que había traído de su mundo y que en realidad podría considerarse que valía algo. Ya que esa cosa probablemente no existía en este mundo, había una posibilidad de que pudiera utilizarlo para el intercambio. A Subaru le hubiera gustado evitar hacer eso, pero al mismo tiempo estaba bastante seguro de que en este mundo, la insignia de Satella no podría alcanzar un precio más alto que su teléfono celular y no pensaba que iba a tener otra oportunidad en este mundo para utilizar su teléfono celular de esta manera. Hay alguien en casa. Espera, la puerta está abierta. Un sabor agrio, más o menos un mal olor agrio provenía de la entrada a la bodega de botines. Subaru fue a golpear la puerta, pero desde de una abertura en ella, vio que no estaba cerrada con llave. A medida que se asomó, solo podía ver que era muy oscuro. Es difícil cuando no hay ningún tipo de luz.
Bueno, teniendo en cuenta la finalidad de este lugar, supongo que tiene sentido, y que incluso sirve como una metáfora para el sentimiento oscuro de culpa en hacer negocios sucios. Subaru asomó la cabeza y trató de mirar a su alrededor, pero ni siquiera la luz de la luna llegó a este lugar en la parte más profunda de los barrios pobres. No podía ver ni una pulgada enfrente de su rostro. Mientras Subaru se preparaba para entrar, se dio la vuelta para mirar a Satella. No escucho que alguien conteste, pero voy a entrar, así que por favor, ¿puedes vigilar? ¿Estás seguro? ¿No sería mejor que vaya yo? Si en la remota posibilidad de que alguien nos tienda una emboscada y tú eres la que es asesinada, entonces todo se acaba. Si soy el que atacan, serás capaz de ayudarme y de contraatacar. Esta es la manera más razonable de hacer esto, así que por favor vamos a seguir mi plan, ¿de acuerdo? Satella consideró el plan de Subaru. Después de unos momentos de silencio, sacó de su bolsillo de la camisa de cristales blancos, que de repente se iluminó con una luz blanca. Por lo menos toma una luz, y llámame si alguien está ahí o no. Lo sé, Pac nos dijo que tengamos cuidado, así que voy a tener cuidado. Por cierto, esto es realmente útil. Se puede encontrar el mineral acmite casi en cualquier lugar. Realmente eres ignorante, ¿verdad, Subaru? Dijo Satella, incapaz de contener su sorpresa. Mientras le entregaba el mineral acmite a Subaru, el cristal emitía un calor débil, junto con su luz, que era aproximadamente la misma cantidad de iluminación que se podía esperar de una vela. Está bien, bueno, entonces, voy a echar un vistazo. No creo que voy a estar ausente demasiado tiempo, pero puedes seguir adelante y comer sin mí. Oh, deja de ser tan estúpido, ten cuidado, ¿de acuerdo? Entendido, también, Satella. No entres hasta que te llame, ¿lo entiendes? El valor que Subaru que había estado acumulando para prepararse para entrar a la bodega lo había impulsado lo suficiente para decir su nombre. Hasta ahora, se había sentido muy avergonzado para decirlo y había dudado. Después de apretar el puño, emocionado fue capaz de decirlo finalmente, volvió a mirar a Satella. ¿Qué pasa? Satella estaba mirando a Subaru congelado, con sus ojos bien abiertos. Esta reacción era muy diferente de cualquiera que Subaru hubiera esperado, así que inclinó su cabeza en confusión. Lo siento. No es nada, una vez que tengamos la insignia, me disculparé correctamente. No sé lo que estás pensando en disculparte, pero prefiero escuchar un gracias, sería aún mejor si ese agradecimiento viene con una sonrisa. Tontito. A medida que esas dos palabras salieron de su boca, Satella sonrió un poco. Subaru se aseguró de grabar eso en su memoria. Incluso con sus estúpidos chistes, Subaru fue finalmente capaz de hacerla sonreír. Si todo esto resultó así, le gustaría ver esa sonrisa de nuevo, en un lugar más brillante. Bueno, ¿qué saldrá esta vez, una serpiente o un demonio? Dado el escenario de fantasía, ninguna de estas opciones era para que uno se riera. Subaru bromeó consigo mismo y con el acmite en la mano, entró cuidadosamente a la bodega. En la penumbra, Subaru podía distinguir un contador frente a él, al otro lado de la entrada. El edificio debe haber sido originalmente algo así como una posada. Parecía como si trataran de usar la zona del bar del primer piso sin mayores cambios, en la parte superior, así como de detrás del mostrador, que probablemente servía de algo así como un escritorio. Subaru podría ver una gran cantidad de diferentes elementos desordenados muy juntos. Había pequeñas cajas y ollas, espadas y objetos metálicos baratos, y muchos otros artículos variados. Estaba claro que todos estos artículos fueron robados, basado en las etiquetas de madera que estaban adjuntos a todos ellos. La forma en que el sistema funciona, si recoges todas estas etiquetas de madera y se las entrega a los guardias, parece que podrían detenerlos a todos. Sin embargo, como era habitual con esta línea de negocio, probablemente había algunas conexiones entre este lugar y los ciudadanos no tan sobresalientes quienes ofrecían apoyo. Subaru sospechaba de dónde la mayoría de estos objetos robados terminarían. Subaru se aventuró más lejos en la bodega, en busca de la insignia de Satella, pero justo en ese momento. Subaru se detuvo de repente, sintiendo algo extraño bajo las suelas de los zapatos. No se sentía como si hubiera pisado algo duro, en realidad era todo lo contrario. Al igual que el terreno que había pisado estaba aferrándose a él, como si hubiera algo pegajoso en sus zapatos. Levantó su pie y tocó la parte inferior de sus zapatillas deportivas. Se sentía algún tipo de líquido, algo extrañamente pegajoso que se adhería a los dedos,
que se extendía mientras lo apartaba. Era algo que instintivamente le hizo sentirse incómodo. ¿Qué es esto? Subaru llevó los dedos cerca de su nariz y trató de olerlo, pero debido a que el aire estancado dentro del edificio, no podía descifrarlo. Como era de esperarse, no tenía el valor de intentar probarlo. Después de limpiar el resto de la sustancia en la pared más cercana, Subaru, impulsado por un sentimiento de un temor desagradable, puso el acmite delante de él y empezó a avanzar. Entonces, se encontró con la fuente del cieno. ¿Qué? Subaru inconscientemente dejó escapar un sonido tonto mientras miraba. En el pequeño rango visible de su luz, lo que vio primero tumbado e inerte en el suelo era un brazo. Los dedos de su mano se extendían como si fuera a agarrar algo, pero el otro extremo del brazo, el codo, le faltaba el cuerpo al que debería haber estar conectado. Moviendo su luz y siguiendo a lo largo del eje del brazo, Subaru vio una pierna a lo lejos unida a un cuerpo. Con la excepción de un brazo, ese cuerpo tenía todas sus otras partes. Aunque el área de la garganta estaba cortada por completo, era el cadáver de un anciano gigante. ¡Eek! Subaru gritó inútilmente al darse cuenta de lo que estaba viendo. En ese momento, la mente de Subaru se había quedado en blanco. Su proceso de pensamiento le habían dejado completamente y sus manos y pies se habían congelado en ese lugar. Hubo una pausa, y luego. Bueno, lo encontraste. Eso es demasiado malo. Ahora no tengo otra opción. Sí, ninguna otra opción. Subaru pensó que era la voz de una mujer. La voz era de tono bajo y frío, la voz de una mujer quien parecía divertirse de alguna forma. ¡Guau! Subaru no tuvo la oportunidad de dar la vuelta. Tan pronto como se dio la vuelta para hacer frente a la voz, su cuerpo fue arrastrado por una fuerza increíble. Se golpeó la espalda contra la pared y ante el impacto soltó su lacmite, y la oscuridad se acercó mientras caía en la distancia. Sin embargo, Subaru no estaba pensando en eso, lo que ahora estaba en su conciencia era. Es K caliente. Un calor atacó a Subaru Natsuki y completamente lo abrumó. Esto no está nada bien. Al sentir la textura dura de la tierra sobre su rostro, se dio cuenta de que había caído boca abajo en el suelo, no podía moverse, incluso cuando lo intentó y ya no podía sentir sus dedos. Lo que sentía era el calor y esto abrumó todo su cuerpo. Tosió y vomitó la sangre que sentía que le subía a la garganta, la fuente de su vida menguante, salió tanto que echaba espuma por los bordes de su boca. Con su visión borrosa, podía ver el suelo delante de él teñido de rojo. Tiene que estar bromeando. ¿Todo esto es mío? Sintiendo como si toda la sangre de su cuerpo se había derramado fuera de él, extendió una mano temblorosa para tratar de encontrar la fuente del calor que quemaba a través de su cuerpo. Mientras la punta de sus dedos llegó al gran corte en el estómago, lo comprendió. No es de extrañarse que se sintiera tan caliente. Su cerebro tiene que haber confundido el dolor por el calor. El corte limpio que corría a través de su torso era tan profundo que casi lo había reducido a la mitad. Solamente los trozos de piel todavía lo tenían juntos. En otras palabras, había corrido justo hacia un jaque mate en el juego de ajedrez de su vida. Tan pronto como se dio cuenta de eso, su conciencia inmediatamente comenzó a desvanecerse. Ahora, incluso el calor que había estado haciendo estragos dentro de él desaparecieron y la desagradable sensación de tocar su propia sangre y los órganos se desvanecieron mientras su conciencia seguía desvaneciéndose. Lo único que quedaba era su cuerpo, que se negaba a seguir a su alma. Justo frente a sus ojos, vio una gota negro pisando y creando ondas en la alfombra roja de su sangre fresca. Alguien estaba allí, y ese alguien, probablemente era el que lo asesinó. Pero él ni siquiera pensaba en mirar a esa persona a la cara, ya no importaba. Su único deseo es que ella esté bien. Baru. Se sentía como si hubiera oído una voz que sonaba como campanas, que había oído esa voz, que podía escuchar esa voz, se sentía como si la salvación hubiera llegado a él, más que cualquier otra cosa. Entonces, con un grito corto, alguien cayó sobre la alfombra de sangre. Ella cayó justo a su lado, estaba ahí, débilmente tratando de acercarse a ella. Su mano blanca cayó, indefensa, ligeramente la agarró con su mano manchada de sangre. Sentía los dedos de su mano moviéndose ligeramente para agarrar la suya. Solo espera. Se sujetó de su conciencia que se desvanecía, tirando de ella con desesperación para comprar un poco más de tiempo. Voy a buscar una forma de salvarte. Al siguiente instante, Subaru Natsuki perdió la vida.
Capítulo 2. Una prueba demasiado tarde. Parte 1. ¿Qué pasa, hombre? Tu mirada está perdida. Cuando un hombre con una cicatriz blanca en su rostro rígido le habló a Subaru, eso fue todo lo que pudo responder. El hombre con cicatriz torció su rostro. Mira, te estoy preguntando qué vas a hacer, ¿vas a comprar esa able o no? ¿Un able quieres comer una, verdad? Comenzaste a hablar conmigo y entonces repentinamente te detuviste y tu mirada se quedó en blanco, casi enloquezco. ¿Así que piensas hacer? El hombre musculoso con su rostro con una cicatriz, puso una fruta roja y redonda en la palma de Subaru, sea lo que sea, se veía exactamente como una manzana. Después de que Subaru mirara a la fruta y volteara a ver hacia el rostro del hombre, dijo: No, lo que quiero decir, ya no te lo dije. Estoy en la quiebra para siempre y eternamente. ¿Estás bromeando? Me cansé de ti, estás desperdiciando mi tiempo, lárgate de aquí, tengo trabajo que hacer, no tengo tiempo para lidiar con tus tonterías. El hombre enojado empujó a un lado a Subaru y fue a otra parte de la tienda. Subaru siguió mirando alrededor, confundido. ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? Estaba tan aturdido, fue un milagro que fuese siquiera capaz de decir algo mientras él hacía sus preguntas. Parte 2. La calle principal estaba llena de personas como siempre y aparte de los carruajes tirados por lagartos, todo el ancho de la calle estaba llena de peatones. Aún era la hora donde el día todavía estaba claro. No era como si realmente estuviera haciendo mucho calor afuera, pero sí sería lo suficiente para hacerte pensar que los lobos semihumanos caminando y usando sus abrigos deberían estar sudando. Pero en serio no es la hora de estar reflexionando en el estado del escenario. Subaru puso su rostro en sus manos y giró. Sus extrañas poses de angustia eran lo suficiente para llamar la atención de las miradas curiosas de alrededor. Sin embargo, ahora, Subaru no tenía la capacidad para preocuparse por eso. Después de todo, hace un minuto era de noche, ¿o me equivoco? El sol estaba en lo alto del cielo, al menos, de acuerdo con lo que había sentido Subaru, ya debería ser de noche. La noche cambió inmediatamente hacia el día. En primer lugar, el cambio fue tan repentino que hizo que Subaru recordara cuando fue invocado a este mundo. Sin embargo, eso y esto era en condiciones completamente diferentes. Mi estómago no está abierto, no. Subaru alzó la parte superior de su buzo y miró a su estómago. Anteriormente, había sido cortado con lo que debía haber sido una espada larga y había sangrado tanto que estaba seguro que iba a morir. Sin embargo, no solo la herida no estaba ahí, sino que ni siquiera había rastros de sangre. En realidad, el amado buzo de Subaru ni siquiera estaba sucio. La bolsa de la tienda que sostenía en su mano estaba tan llena como nunca antes lo había estado, y su celular y billetera estaban en donde deberían estar. En cada sentido de la frase, volvió al principio. Era lo suficientemente raro para hacer que sintiera que estaba enloqueciendo, dándose cuenta que había vacíos en su memoria. Subaru trató de recordar qué había sucedido justo antes de que perdiera la conciencia. Su estómago fue cortado y estaba a pocos minutos de ser asesinado. Pensó haber escuchado la voz de una mujer. Había encontrado un cadáver en el sótano y la persona que probablemente había asesinado a ese hombre, atacó a Subaru, en ese estado al borde de la muerte. Es verdad, Satella. Satella, quien había estado preocupada por Subaru y entró al edificio, también había sido cortada por la misma arma que lo había aniquilado. Tan pronto como Subaru se dio cuenta de eso, sintió sus entrañas retorciéndose de dolor. El sentimiento de culpa era incluso más fuerte que la sensación de dolor que había sentido cuando fue atacado. ¿No era él quien cuidaría de Satella? Subaru recordó las palabras de Pac justo antes que desapareciera. La promesa que Subaru hizo con ese gato ciertamente no era una broma. A pesar del hecho de que al menos hubo 3 veces en los que había volteado hacia atrás, perdió cada oportunidad para hacerlo. Satella también le había dicho, si algo sucedía, debía llamarla. Ni siquiera hizo eso. ¿Soy un idiota? Bueno, por supuesto que lo soy, ni siquiera tengo tiempo para estar deprimido de esta forma, tengo que encontrar a Satella y a Pac. Ambos pueden estar muertos. Cuando ese pensamiento pasó por su mente, Subaru sacudió su cabeza para deshacerse de él. Subaru no tenía ninguna cualidad positiva y tampoco podía ser útil para sí mismo en lo absoluto. Era algo como una persona corriente, o a lo mejor, el personaje cómico, y aún así, seguía vivo,
Si ese era el caso, no había forma que la bondadosa Satella, quien podía usar magia y no era honesta consigo misma, pero era fiel a sus ideales, o que ese espíritu de gato extraño y frío pudiera estar muerto. Al menos, no quería que lo estuviesen. De todas formas, tengo que volver al sótano. Ya que ese era el último lugar en el que estuvo antes de que perdiera la conciencia, debe haber algún tipo de pista en ese lugar. Tan pronto como pensó en eso, Subaru se puso en marcha. Esto era donde la toma de decisiones podía brillar. En su mundo antiguo, la mayoría de eso era usado en decisiones como hoy no iré a la escuela, pero en este momento era importante que actuara rápido y se deshaga de todas sus dudas. Sin embargo, tan pronto como Subaru había tomado su decisión y estaba listo para irse. Oye, chiquillo, ¿qué te parece si nos divertimos un rato? Desafortunadamente para Subaru, su camino fue bloqueado por 3 hombres. Cuando Subaru miró quién le había hablado, no pudo evitar quedarse boquiabierto. Oye, ¿qué pasa con ese gesto estúpido en tu rostro? Apuesto que no se da cuenta en el lío que se metió. ¿Qué te parece si le decimos? Dijo otro hombre en el grupo burlándose de Subaru, mientras sonreían con sus sonrisas siniestras. Después de mirar al hombre por un poco más de tiempo, Subaru sintió como si fuera forzado a mirar una farsa. Había 3 hombres, incluso si tratabas de ser amable, no podías decir que ellos encajaran. Su mala personalidad y su mala educación salían a flote. Eran los clásicos rufianes. Con todo esto, Subaru estaba sintiendo una increíble sensación de déjà vu. ¿Acaso ustedes chicos se golpearon la cabeza contra algo mientras no estaba mirando? Estos eran los mismos muchachos que habían servido como causa para el encuentro de Subaru y Satella hace unas horas. De seguro, no eran más que personajes corrientes, pero era difícil imaginar que otros 3 chicos con los mismos rostros estuvieran haciendo la misma cosa. En otras palabras, ahora que me encuentran solo, quieren tomar venganza, ¿no es así? Entiendo que quieran patearme. Cuando esté desanimado, pero en serio no es el momento en que lidie con ustedes, chicos. ¿Qué diablos estás balbuceando? ¿Has perdido la razón o algo? Subaru solo quería hablar para salir de esto, pacíficamente, pero dada la forma en que estos chicos estaban actuando, incluso Subaru estaba empezando a enojarse. En primer lugar, la única razón por la que quería resolver este asunto pacíficamente era porque estaba apurado. Normalmente, Subaru tenía un muy mal genio. Escucha muy bien, chiquillo, si dejas caer todo lo que tienes y te alejas, te dejaremos ir. Ah, ¿en serio? Todo lo que tengo, entendido, estoy de apuro, así que está bien, en serio. Pero primero tienes que agacharte en 4 y actuar como un perro y también decir, sálvame, sálvame, por favor. Está bien, he tenido suficiente con ustedes idiotas. Tenían que provocarlo, ¿no? Subaru ya había perdido la paciencia. Los hombres no estaban preparados para el cambio repentino de actitud de Subaru y estaban temblando, mientras estaban confundidos. De los 3, Subaru escogió al más delgado del grupo para golpearlo primero. Era el que tenía el cuchillo, la razón de la antigua derrota de Subaru. Tú eres el primero, chicos como ustedes que no conocen el valor inapreciable de la vida pueden irse al infierno. Subaru propició un gancho hacia la mandíbula del hombre con toda su fuerza, y entonces, lanzó un golpe directo hacia su abdomen desprotegido. El hombre se estrelló contra la pared y fue noqueado instantáneamente. Subaru inmediatamente se movió para hacer tropezar al hombre detrás de él. Incapaz de reaccionar, la patada acertó y el hombre cayó. Tan pronto como fue derrotado, Subaru derribó al hombre que quedaba. Su tacleada iba dirigida hacia la parte inferior, y con la fuerza de esta, fue capaz de cargar al hombre y golpearlo contra la pared. Después de que el hombre perdió la respiración por el impacto contra la pared, Subaru lanzó otra patada para acabar con él. Entonces Subaru volteó a mirar al hombre que había hecho tropezar y lo provocó con su mano. Ahora, es 1 contra 1, acércate con todo lo que tengas. ¿Quién eres para actuar todo justo con ese ataque sorpresa, pequeño vándalo? El hombre se lanzó contra Subaru y lo agarró del cuello, tratando de golpearlo contra el muro. No eres lo suficientemente bueno. Subaru gritó, agarró las muñecas del hombre y las alejó. Mirando el rostro sorprendido del hombre, la expresión de Subaru se convirtió en una sonrisa malvada. No subestimes el tiempo libre de un holgazán. Pasé mucho tiempo balanceando una espada ya que no tenía nada mejor que hacer y con eso mi fuerza de agarre sobrepasa los 70 kilogramos de fuerza también.
Puedo alzar 80 kilogramos. El hombre gritó mientras Subaru aplastaba sus muñecas, y tan pronto como había roto su postura, Subaru lo golpeó con su codo y el rufián gritó. Mientras Subaru giraba detrás de él y puso sus manos alrededor de su cintura dijo. Si te mato accidentalmente, no me odies tanto por eso, pero siempre quise intentar hacer un súplex a alguien sin esteras. Subaru alzó al hombre parte del camino y entonces lo arrojó hacia atrás. Incapaz de reaccionar, la cabeza del rufián colisionó contra el muro detrás de ellos y cayó fuertemente al piso, inmóvil. Después de asegurarse que los otros dos hombres estuvieran inconscientes, Subaru caminó por encima del primer hombre que golpeó, el que tenía el cuchillo. A pesar de que el hombre había recibido poco daño, podías ver que estaba sudando. Mientras Subaru se aproximaba, trató de sacar su cuchillo, pero mientras lo hacía, Subaru lo golpeó implacablemente en el rostro. Quedó inconsciente. HMPH Bueno, eso fue fácil en este mundo, el mal nunca triunfa. Subaru Natsuki dijo eso mientras hacía una pose para celebrar su victoria. Después de asegurarse que ninguno de los hombres había muerto en realidad, Subaru inmediatamente salió del callejón. Incluso con esto, no es como si la situación hubiera mejorado. Tengo que apresurarme para llegar a la bodega de botines. Subaru notó que mientras salía de ahí, había espectadores que estaban sorprendidos y se quedaron sin aliento al ver que había salido del callejón sin ningún rasguño. Si se habían dado cuenta que estaba ahí atrás, entonces deberían haber llamado a los guardias. Subaru pensó eso mientras se contenía la urgencia de reclamarlos. En este momento no podía desperdiciar ni un minuto. Parte 3. Después de vengarse en el callejón, Subaru se dirigió hacia la parte más profunda de los suburbios y cuando llegó a la entrada de la bodega subterránea, el sol ya se había colocado en la parte más lejana del cielo. Finalmente, al fin lo encontré, de verdad me tomó tiempo, maldición, dijo Subaru, limpiándose el sudor de su frente y dejándose caer para descansar. Había pasado 2 horas corriendo por todos lados antes que finalmente llegara a su destino. Acabo de estar aquí, así que pensé que sería capaz de encontrarlo de nuevo sin perderme, pero probablemente, el problema más grande era que Subaru no podía leer ninguna de las señales. Además, no era como si pudiera mencionar el nombre de bodega de botines fuera de los suburbios, así que tenía que confiar por completo en su memoria. La última vez que vine aquí estaba hablando con Satella y mis ojos estaban concentrados en ella la mayoría del tiempo, así que supongo que no es de sorprenderse si no recuerdo muy bien el camino, maldición. Dijo Subaru mientras seguía sudando. Sin embargo, el más grande pecado que Subaru tenía que enfrentar ahora estaba enfrente de él. Mientras estaba dando lo mejor de sí para ignorarlo al hablar consigo mismo, su corazón no sería engañado. Empezó a latir más y más rápido mientras su pulso aumentaba. Subaru sintió que sus manos se hacían más pesadas. Su boca se secó y sus oídos empezaron a sonar una y otra vez dentro de su cabeza como si alguien lo estuviera golpeando. La respuesta que Subaru buscaba estaba dentro de ese sótano. Por un instante, Subaru revivió una escena mientras cerraba sus ojos, el cadáver del anciano, su abdomen cortado y la figura de Satella, a quien había arrastrado a todo esto. No te asustes, no te asustes, no te asustes, eres un idiota. Bueno, por supuesto que lo soy, pero en serio, ¿recorrí todo ese camino solo para volver con las manos vacías? Claro, no era como si Subaru tuviera algún lugar al cual regresar. En este momento, este era el único lugar al que podía aferrarse. Armándose de valor y mirando hacia adelante, Subaru se dio cuenta que sus rodillas estaban temblando mientras trataba de caminar. Golpeó sus piernas para calmarse a sí mismo y después de respirar profundamente, finalmente se movió hacia adelante. En la luz tomate del atardecer, la robusta puerta de la bodega se veía como si lo rechazara sin decir una palabra. ¿Hay alguien aquí? Después de suprimir estos sentimientos negativos, Subaru golpeó la puerta y alzó su voz. El sonido sordo sonó, pero no había respuesta. Con un silencio inconfortable como su única respuesta, Subaru se asustó ante el mismo silencio y golpeó más fuerte la puerta. ¿Alguien? Sé que hay alguien aquí, vamos. Respóndanme, por favor. Aferrándose a un sentimiento fugaz de esperanza, esperando y rogando que lo que estaba sucediendo enfrente de él de alguna forma era un error, golpeó más fuerte. Incapaz de recibir la fuerza de la repentina desesperación de Subaru, la puerta comenzó a rechinar y sus bisagras empezaron a doblarse y entonces. ¿Ya detente qué estás haciendo? ¿Tratando de derribar la puerta solo por no conocer la contraseña?
La puerta fue abierta repentinamente con una gran fuerza, y Subaru, quien había estado inclinando contra esta, fue empujado. Subaru fue empujado cerca de 5 metros desde la entrada al sótano, donde rodó unas pocas veces y entonces miró hacia arriba, completamente sobresaltado. Al final de la mirada de Subaru estaba un anciano calvo gigante con el rostro rojo. El hombre usaba ropa andrajosa que cubría su cuerpo musculoso y la luz roja de la puesta del sol brillaba en su cabeza calva. En otras palabras, era un gigante, un anciano con un aspecto muy enérgico. ¿Quién eres tú, muchacho? No te he visto por aquí antes. ¿Cómo sabías en dónde encontrar este lugar? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Quién te lo dijo? Con una velocidad sorprendente, el anciano cerró la distancia entre él y Subaru y alzó a Subaru por el cuello. Sintiendo que su cuerpo se alejaba del piso, Subaru rápidamente conoció su lugar. Subaru había pensado que en la mayoría de circunstancias podría ganar una pelea, pero estas no eran circunstancias ordinarias. Mientras estaba siendo sostenido por un anciano de 6 o 7 pies de altura, Subaru perdió todo su deseo de resistirse. Mi nombre es Subaru Natsuki, el vagabundo errante y siempre ocupado y nunca libre. Por ahora, al menos, ¿serías tan amable de bajarme? Hablemos con nuestros pies sobre el piso, Subaru añadió, dando todo de sí solo para sacar algo de esa petición indirecta. Parte 4. Mientras que su primer encuentro violento en ese lugar le había dejado una terrible primera impresión, al final, Subaru se le permitió entrar al sótano. Subaru había descrito al hombre de quien en un principio había conseguido información sobre el sótano y le dijo al anciano gigante que él fue quien le indicó el lugar. Delante del cajero que estaba al frente de la puerta principal, Subaru se sentó en una silla fija hecha para los visitantes y se movió de manera incómoda. Había astillas que sobresalían del asiento y lo seguían picando en la parte trasera. Si hubiera tenido que ir al baño, esas astillas podrían haber sido el detonante para que lo haga explotar. ¿Por qué sigues moviéndote de esa manera? ¿Estás preocupado por saber en dónde están tus bolas? Por supuesto que no, mis chicos están bien, pero ¿en serio? ¿Eso es lo primero que sale de tu boca en esta situación? Gigante era la mejor manera de describir al anciano, ya que no era solo alto y se veía ocupado cuando se inclinaba detrás del mostrador. Cuando regresó, tenía una botella de licor en su mano y después de ponerlo en un vaso, lo llevó a sus labios. Bueno, interrumpiste mi tiempo para beber, espero que tengas una buena razón para venir aquí, si no, eso es simplemente terrible. ¿El sol acaba de empezar a ocultarse y ya estás bebiendo? Vas a tener una muerte temprana si sigues así. Con esa contestación, Subaru, sosteniendo su barbilla con su mano y el codo en el mostrador, tomó un vistazo rápido al interior de la bodega. No había ni un solo rastro de la tragedia que Subaru había sido testigo la noche anterior que había estado aquí. Mientras miraba a todos los objetos robados esparcidos por la habitación, no podía decir si estaban organizados de alguna manera o no. El anciano se dio cuenta de que Subaru estaba mirando a su alrededor y entrecerró sus ojos en forma de complicidad. Entonces, muchacho, ¿estás interesado en algunos de estos objetos? Dijo eso yendo directamente al punto. El anciano gigante, que le había dicho su nombre, Rom, sonrió mientras se servía otro trago de licor en su vaso sucio. En realidad, solo hay 2 razones por la que la gente viene a este lugar. Primero, ya sea que traen algo que robaron, o tienen algún asunto con los objetos robados en sí. Bueno, una de ellos es la razón por la que estoy aquí. Una de las razones, ¿así que tienes algún otro asunto que tratar aquí? Rom levantó una de sus cejas mientras Subaru asentía, estando de acuerdo. Subaru asintió y entonces, de forma dudosa, sabiendo muy bien que probablemente no iba a ser tomado en serio, dijo. Esto puede sonar un poco extraño, pero... Anciano, ¿te has muerto recientemente? Subaru decidió no entrar en detalles sobre el brazo cortado o la garganta atravesada. El anciano Rom abrió muy bien sus ojos grises por unos momentos antes, como si indicara la hora de empezar otra vez, él se echó a reír. Gajajaja, me preguntaba qué es lo que ibas a decir en este momento. Puedo ser un anciano al que no le queda mucho tiempo de vida, pero es una lástima, no he muerto todavía aunque supongo que cuando se llega a esta edad, no creo que eso esté muy lejos. Al parecer, Rom tomó la pregunta de Subaru como una especie de broma nerviosa y sacó otro vaso para Subaru. ¿Quieres un trago? Subaru rechazó el alcohol con una señal con la mano, seguido por un
lo siento, no en este momento. Subaru había conseguido hacer su primera pregunta, pero las demás preguntas dentro de él fueron multiplicándose. El cadáver que Subaru había visto en el sótano, no había ninguna duda al respecto. Definitivamente era el cadáver del anciano que estaba sentado frente a él en este momento. Claro, era oscuro y fue la primera vez que Subaru había visto un cadáver, por lo que no era como si habría estado en un perfecto estado mental. Sin embargo, este anciano tenía muchos rasgos característicos acerca de él. Subaru no podía imaginar que lo confundiría con otra persona. Pero Subaru podría cambiar la pregunta que acaba de preguntar sobre sí mismo. Él también había recibido heridas mortales. Subaru comenzó a pensar que de alguna manera había sido un sueño. No estaba seguro si podía confiar en lo que había dentro de su propia cabeza. ¿Todo lo que sucedió en serio fue un sueño? Si lo era, entonces, ¿qué parte de ella era un sueño? ¿Y por qué estoy aquí en primer lugar? El dolor ardiente que Subaru había sentido, la calidez que sentía por el tacto de esa chica, las abrumadoras punzadas de culpabilidad, si todo fuera tan solo algunos restos de un sueño, entonces ¿por qué estaba aquí en este momento? Tendría más sentido decir que todo, desde que había sido convocado a este mundo, era un sueño. Rom, ¿has visto a una chica de cabello plateado por aquí últimamente? Cabello plateado. No, no puedo decir que la he visto. El cabello plateado es una de esas cosas que se destaca en un mal aspecto, así que incluso si mi memoria me falla, no creo que olvidaría a alguien así, dijo Rom, seguido de una risa. Pero eso no hizo que Subaru se sintiera mejor. Rom debe haberse dado cuenta de la gravedad de la expresión de Subaru, porque se deshizo de su propia sonrisa y dijo, «Toma», nuevamente poniendo un vaso delante de Subaru. Viendo que Subaru no hizo nada más que mirar en silencio el vaso, una vez más dijo, «Toma». Lo siento, pero no me siento de humor en este momento. Además, no soy demasiado niño para tomar y actuar como si fuera genial. ¿De qué estás hablando? Tomar y actuar es exactamente lo que los niños como tú deben hacer, así que adelante y toma gran trago y calienta tu interior. Cuando hagas eso, serás capaz de decir un montón de cosas que tienes atoradas en el interior, ya que no serán capaces de soportar el calor. Así que bebe. Rom dijo eso por tercera vez, empujando el vaso hacia Subaru. Abrumado por su actitud, Subaru tomó el vaso en su mano y trajo el líquido color ámbar hacia su nariz. Un fuerte olor de alcohol golpeó el interior de su nariz y el rostro de Subaru se frunció mientras que casi empezaba a toser. Sin embargo, a pesar de toda la resistencia de Subaru, había una parte de él que quería hacer como lo dijo Rom. Subaru pensaba que ahogar los problemas de uno mismo en el alcohol era típico de un adulto débil, pero... Está bien, aquí vamos. Subaru inclinó el vaso y bebió todo de un solo trago. Inmediatamente, su esófago comenzó a gritar como si se quemara. Subaru golpeó el vaso sobre el mostrador. Alga, eso es terrible, es caliente, es muy malo, uf, asqueroso. No tienes que decir eso muchas veces, vamos, vas a perder la mitad de la diversión en la vida si no puedes entender que también sabe el licor. Mientras Subaru decía esos comentarios, junto con el calor del licor, Rom le gritó y bebió de nuevo. Esta vez se llevó toda la botella y bebió de ella. Después de beber aproximadamente 3 veces más que Subaru, Rom hizo un poderoso eructo y sonrió. Pero aún así, debes estar orgulloso de ti mismo, esa fue una buena actitud entonces, ¿qué te parece? ¿Te sientes como si pudieras dejar salir todas esas cosas que tienes acumuladas dentro? Si solo un poco, anciano, es hora que me encargue de la otra razón por la que estoy aquí. Respondiendo la sonrisa del anciano con una sonrisa traviesa, Subaru se limpió la boca con su manga y señaló hacia la parte posterior de la bodega, donde parecía que la mayor parte de los artículos robados de valor estaban ahí. La cara de Rom emitía un aire de seriedad y Subaru le dijo directamente: «Estoy buscando una insignia que tiene una joya incrustada en ella y quiero que me la des». Este era el objetivo principal de Subaru, aparte de confirmar la seguridad de Satella. Esa era la razón principal por la que estaba aquí, para recuperar la cosa más importante para Satella, por la cual correría cualquier peligro solo para recuperarla. Incluso mientras Subaru todavía se sentía inseguro por el bienestar de Satella, pensó que si al menos podría saber el estado de la insignia, tendría una pista para encontrarla. Después de que Subaru había declarado su objetivo con todas sus emociones detrás de sus palabras, Rom hizo una difícil expresión en su cara antes de responder. «Una insignia con una joya, lo siento,
pero nadie ha traído algo así. ¿De verdad? Piénsalo muy bien, ¿estás seguro que no te estás volviendo viejo? Si no puedo recordar cuando estoy en mi mejor forma con el licor corriendo a través de mí, entonces en verdad tengo que decir, no lo sé. Sin embargo, justo cuando el último hilo de esperanza de Subaru estaba a punto de ser cortado, Rom hizo una sonrisa maliciosa. Alguien hizo planes conmigo para entregarme algo el día de hoy. También me dijeron que es algo valioso, así que podría tratarse de la cosa que estás buscando. La persona que lo trae, por casualidad, no es una chica llamada Faud. Es exactamente lo que dices, pero, ¿qué? ¿En realidad sabes el nombre del ladrón que lo robó? Subaru no pudo evitar hacer una pose de victoria. Justo cuando había pensado que había perdido todas sus pistas, las cosas se habían conectado una vez más. El nombre de Faud había surgido. Faud, el nombre de la chica que supuestamente había robado la insignia de Satella. Si ese fuera el caso, la existencia de Faud podría probar la existencia de Satella. Por lo menos, Subaru sería capaz de asegurarse que Satella no era un producto de su imaginación. Estaba a punto de pensar que mi amor por las heroínas de cabello plateado me había hecho delirar. Disculpa por interrumpir tu extraña sensación de alivio, pero no tienes ninguna garantía de que podrás volver a comprar el artículo, incluso si ella lo trae aquí. Si tiene una joya incrustada en ella, va a tener un alto precio. Puedes mirarme todo lo que quieras, pero lo siento, no tengo nada, estoy en la quiebra para siempre y eternamente. Entonces tienes mala suerte, gritó Rom, tomado por sorpresa. Pero mientras hizo eso, Subaru levantó un dedo enfrente de su rostro y la agitó de izquierda a derecha. TSK, 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 es cierto, puede que no tengan nada de dinero, sin embargo en este mundo, no necesariamente necesitas dinero para obtener cosas. Hay este maravilloso sistema llamado intercambio. ¿No has oído de él? Ron no contestó, él se limitó a sentir en silencio, incitando a Subaru a continuar. Subaru buscó en el bolsillo de su pantalón, y lo que sacó con su mano fue. ¿Qué es eso? Es la primera vez que veo algo así. Este objeto que ahora tengo es un fantástico objeto mágico que puede ser utilizado para congelar cualquier objeto a tiempo. Esto es un teléfono celular. Era de un tamaño compacto, un teléfono celular delgado y de color blanco. Mientras Ron miraba sorprendido a este misterioso elemento que nunca había visto antes, Subaru movió rápidamente sus dedos y después de un momento, una luz blanca brilló en la oscuridad en el interior del edificio. Mientras el sonido del obturador sonó junto con el flash, Ron cayó detrás del mostrador. Era una reacción muy exagerada que Subaru no podía dejar de reírse, pero Ron obviamente estaba enojado. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás tratando de matarme? No creas que puedes engañarme con tus movimientos divertidos. Espera, cálmate, respira profundamente, tranquilízate, ven aquí y echa un vistazo. Ron seguía con su rostro rojo y no era porque había estado bebiendo, pero sin embargo, Subaru extendió el teléfono celular delante de él. Después de una mirada dudosa ante Subaru, sus ojos se abrieron mientras miraba a lo que estaba frente a él. Esto es mi cara, ¿cómo hiciste eso? Te lo dije, ¿no? Este es un equipo fantástico que corta un pedazo de tiempo y lo congela. Usando este equipo, corté un poco de tu tiempo, justo antes de esto y lo sellé dentro de este dispositivo. Entonces, Subaru cambió la dirección de la cámara y apuntó a sí mismo, y tomó otra imagen. Cuando nuevamente mostró la pantalla a Rom, esta mostró a Subaru haciendo un signo de paz. Corta pequeños pedazos de tiempo, de esta forma, entonces ¿qué te parece? Bastante raro, ¿eh? No puedo emocionarme demasiado por esa pose tuya, pero esto realmente es. Después de insultar a la pose de Subaru, Ron miraba muy intensamente el teléfono celular. Subaru hizo un puño y apretó, animado por el hecho de que Ron parecía más interesado de lo que esperaba. Esta es mi primera vez viendo uno de estos, pero, básicamente, este es un Mitia, ¿verdad? ¿Un Mitia? Subaru estaba a punto de decir, es solo un teléfono de tapa, pero se contuvo. Ron asintió de nuevo. Son las cosas que puedes utilizar para hacer magia sin necesidad de abrir una puerta, al igual que los usuarios de magia. Con eso dicho, se usan principalmente como regalos en lugar de herramientas. Así que los objetos mágicos eran llamados Mitia. Subaru asintió, pensando que la palabra lo describía muy bien. Rom,
que había dejado de mirar de cerca al teléfono celular. Finalmente, lo puso de nuevo en el mostrador. No estoy seguro de que pueda darle un precio definido a esto. He trabajado aquí en la bodega durante mucho tiempo, pero esta es la primera vez que uso un Mitia. Aunque puedo decir que sin duda sería vendido a un precio alto. Parecía que los artículos raros llamaban la atención en cualquier negocio, incluso para aquellos que trabajan en el mercado negro. La voz de Rom se había acelerado por la emoción y se frotó la punta de la barbilla mientras miraba a Subaru. Para ser honesto, incluso si tiene una joya incrustada, el intercambio de algo como esto por un simple artículo decorativo realmente te pone en una situación de pérdida. Sería mejor cambiarlo por algo más caro. Bueno, en realidad, no se puede comparar con nada de esta chatarra robada que tengo aquí. Para alguien involucrado en actividades ilegales, era extraño que Rom diera una especie de advertencia y Subaru respondió con una leve sonrisa. Para cualquier otra persona, lo que Subaru estaba tratando de hacer debe parecer estúpido. No, todo está bien, voy a intercambiar esta Mitia por la insignia que trae Faust. ¿Por qué irías tan lejos para hacer eso? ¿En serio esa insignia vale más que esta Mitia, o estás diciendo que vale más lo que puedes comprar con el dinero? Preguntó Rom, incapaz de llegar a un acuerdo ante la decisión de Subaru. Honestamente, si Subaru estaba en la misma posición que Rom, pensó que podría haber dicho lo mismo. Bueno. En realidad, aún no he visto aún la insignia por mí mismo, pero no creo que podría valer más que este teléfono celular y estoy seguro de que perderé. Si entiendes todo eso, ¿por qué quieres seguir con esto? ¿No es obvio? Quiero perder dinero. Ron parpadeó un par de veces ante Subaru, pero al mismo tiempo, Subaru sintió una sensación de euforia, ya que esta fue su respuesta. Quiero devolver el favor a alguien. Soy de esas personas que siempre sienten que necesitan devolver un favor. Soy uno de esos niños modernos que no pueden soportar la sensación de estar en deuda con alguien. No sería capaz de dormir por la noche. Así que, incluso si tengo que perder dinero, voy a recuperar esa insignia. Entonces, parece que esta insignia no es tuya realmente, ¿verdad? Pertenece a una hermosa chica de cabello plateado que me salvó la vida. No entiendo por qué, pero es muy preciado para ella. Pero, ¿qué pasó con esa persona que te salvó? ¿Por qué no está aquí? En realidad, estoy buscándola. En este momento, ni siquiera estoy seguro de que no es un producto de mi imaginación que creé porque me sentía deprimido. Subaru apretó el puño y se rió de su antigua ansiedad al ponerlo en palabras. Subaru iba a recuperar esa insignia y luego, una vez se haya encontrado de nuevo con esa chica, quería verla sonreír. Eres bastante idiota, ¿verdad? Ron se rió mientras miraba a Subaru y a su gran determinación.